El tema de Humanidades 1. Primero está Hilder Cruz Mostacero con el tema dinámica sociocultural durante el periodo intermedio tardío en la Cordillera Negra. Luego Werther Bocanegra Vilcamayo con el tema de la dualidad de la chacana. Pregunta al pensamiento crítico, una estrategia para producir textos. Y finalmente, Teresa Ramos Quispe con el tema de análisis de los resúmenes de artículos de investigación de dos áreas científicas, un estudio multidisciplinar. Vamos a iniciar entonces con la primera ponencia. Como ya se había mencionado, doctor Hilder es bachiller en Ciencias Sociales y licenciado en Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo y magíster en Ciencias Sociales con la mención en Arqueología Andina en la misma universidad, con diplomado en Gestión del Patrimonio Cultural y Conservación del Patrimonio Cultural, Arqueológico Inmueble. Asimismo, estudios especializados en Peritaje Arqueológico, docente de la Escuela de Arquitectura de la USAM. Sus investigaciones comprenden un estudio de la tecnología, la morfología y la iconografía de la cerámica de la sociedad salinar de 200 a.C. a 200 después de Cristo y la sociedad Recuay de 200 después de Cristo a 600 después de Cristo. Asimismo, el estudio de las prácticas funerarias y el rol del ceremonial de los Andes. Bien, con ustedes entonces, el doctor Hilder Cruz Monte. Lo escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Por favor, no sé si me copian el audio y cámara, todo ok, para iniciar la presentación. Sí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos los asistentes, colegas que me acompañan en la mesa y también con la participación de la UNASAN, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de Ancash, y que esta tarde me van a permitir hacer la presentación de ese tema que es bien interesante, referente a la dinámica sociocultural, ¿no?, durante el periodo intermedio tardío en la Cordillera Negra. Un tema que se inicia a partir del trabajo de investigación formativa, ¿no?, con mis estudiantes de arqueología, en este espacio geográfico que de alguna manera es bien amplio, ¿no? Este territorio de la Cordillera Negra, ¿no? Que está circunscrita por, digamos, por el Callejón de Huaylas, ¿no?, y lo que son el área de las vertientes que genera los ríos que discurren hacia el Océano Pacífico. Este espacio geográfico, ¿no?, que hoy denominamos Cordillera Negra, estoy casi convencido que durante la ocupación prehispánica era un espacio de constante interacción cultural, de continua ocupación, y bueno, no era Cordillera Negra, sino sigo pensando que era una cordillera verde por la cantidad de sitios, la tecnología que podemos recuperar en este espacio geográfico, no como lo que son las lagunas artificiales, presencia de canales, y lo más importante, grandes asentamientos culturales. Este espacio geográfico de la Cordillera Negra, en la región de Ancash, ¿no?, fue ocupado desde épocas muy tempranas, ¿no? Es así que en este espacio geográfico encontramos durante la primera ocupación del hombre en territorio andino, la cueva de Guitarrero, muy famosa por estas primeras ocupaciones culturales, y ya durante la época del arcaico, las primeras domesticaciones de plantas. Eso sucedió más o menos entre 10.000 a 5.000 años antes de Cristo. Luego, este espacio geográfico de la Cordillera Negra destaca la ocupación Recuay, ¿no?, una cultura típica de la región de Ancash. Siempre se conoce a Ancash quizás por la cultura chavín, ¿no?, pero la ocupación más intensiva que se da en este territorio es, digamos, esta cultura conocida como Recuay, ¿no? Este sitio que vemos acá, ¿no?, en la fotografía de la derecha, es el sitio arqueológico de Chinchayhuasi o Chinchaguas, ¿no?, un sitio importante, enclavado en la Cordillera Negra, cerca de la carretera que une Huaraz con la ciudad de Casmo. Es un sitio importante porque primeramente refleja la ocupación Recuay en este espacio y probablemente la tendencia al manejo de la fertilidad. Y justamente la entrada de este
sitio arqueológico encontramos dos monolitos que son bien interesantes, ¿no? El de la derecha, ¿no? Si miramos la puerta digamos, del sitio arqueológico, es un personaje femenino que tiene un hijo en sus brazos, ¿no? Y en la otro lado de este acceso encontramos también un personaje femenino con el vientre abultado y con las piernas claramente en posición de alumbramiento. Entonces, las dos imágenes que te dan acceso al área arqueológica te evidencian, ¿no? El tema de la fertilidad, el tema del rol de la mujer en los Andes. Es así que, digamos, esta cultura Recuay ocupó todo lo que conocemos hoy como la Cordillera Negra, el Callejón de Huaylas, la Cordillera Blanca, inclusive el área de Conchuco, llegando inclusive hasta las vertientes del Marañón. Una cultura muy importante en la región de Ancash, ¿no? Un gran potencial arqueológico y también con un gran potencial para la arqueología peruana, que será para otra conferencia hablar de esta cultura. Lo que nos llama esta tarde a esta exposición es sobre entender el intermedio tardío en la Cordillera Negra, un periodo comprendido entre los 1100 hasta los 1470 después de Cristo, ¿no? Los primeros trabajos que se reportan referente a este periodo es lo que realiza el licenciado Víctor Ponte, parte de los trabajos de excavación arqueológica producto de la liberación de la mina Pierina, ¿no? Acá en la Cordillera Negra, muy próxima a la ciudad de Huaraz. Y como consecuencia de esos trabajos de investigación se publica este libro, Arqueología en la Cordillera Negra, del Callejón de Huaylas, Perú, ¿no? El colega Víctor Ponte, ¿no? Evidencia un conjunto de sitios, ¿no? Como tenemos acá a Carhuapunta, en las alturas de Jangas, ¿no? De este distrito que se encuentra la área de influencia de esta mina, ¿no? Fue esto lo que nos llamó la atención, digamos, a mis estudiantes y a mi persona, hacer las prospecciones arqueológicas en la Cordillera Negra y que nos permitieron, de alguna manera, pues, entender algunas ocupaciones culturales que se dieron en este espacio geográfico. Aparte del trabajo de Víctor Ponte, y hay que rescatar también a dos trabajos adicionales, uno de ellos es el doctor Kevin Lane, que él trabaja la parte norte de la Cordillera Negra, en la actual provincia de Huaylas, sobre todo en el distrito de Pamparomás, que está por acá, y otro trabajo es del doctor Alexander Herrera, que trabaja la cuenca del río Yanamayo, en la región norte de Conchucos, precisando de que sigo pensando de que no hay un callejón de Conchucos, son valles que conforman esta región o esta área de Conchucos. Conchucos Norte o Conchucos Alto también le llaman, digamos, referencia a esta área donde trabaja el doctor Alexander Herrera, que reporta también, digamos, ocupaciones tardías en estos espacios, ¿no? Hay que precisar que no hay un grupo cultural que centraliza toda la ocupación en el vasto territorio de Ancash. No solo se tiene pequeños señoríos que ocupan la Cordillera Negra, el Callejón de Huaylas y también el área de Conchucos. Un estilo cerámico caracterizado por la presencia de la incisión, que se conoce acá entre los arqueólogos como el estilo Aquilpo. Es en esta región importante donde el Inca Tupac Inca Yupanqui pudo anexar, digamos, estos cacicazgos. Acá estaba, digamos, lo que se conoce también como los pincos y los guaris, ¿no? Que están en esta región de acá de Conchucos, en la parte sur. Y acá en el Callejón de Huaylas tenemos al cacicazgo Huaylas, digamos, liderados por Condorhuacho y Añascolque, y cuya hija tuvo a Quispecisa, que es Inés Huaylas, ¿no? La primera esposa de Pizarro, que, digamos, en ese tema de Atahualpa, que fue su medio hermano, para, digamos, tener un poco de la libertad cuando Atahualpa estuvo preso, ¿no? Entonces, de ahí ya nos evidencia, digamos, la diversidad cultural que se tiene en el Callejón de Huaylas y el área de Conchucos durante esta época del intermedio tardío. El trabajo que nos permitió a nosotros realizar conjuntamente con mis estudiantes es entender, digamos, a partir de fotografías aéreas de este programa de Google Earth, la identificación de un conjunto de sitios arqueológicos de esta época que se asocian, digamos, muy bien o que presentan en esta cordillera que hoy se conoce como la Cordillera Negra, ¿no? Luego de la prospección satelital, realizamos, digamos, el trabajo en campo, esta prospección arqueológica y el registro de evidencias culturales que te permiten afianzar que estas áreas eran arqueológicas. Luego se pasó con el procesamiento de la información y el análisis respectivo para identificar la afiliación cultural,
entender la función de estos sitios y lo más importante, ¿no? ¿Quiénes son los que ocuparon estos espacios durante la época del Intermedio Tardío? En esta tarde le voy a hablar de estos sitios arqueológicos registrados entre dos comunidades a las alturas de la, digamos, de la Cordillera Negra en referencia a la ciudad de Huaraz, que está por acá aproximadamente. Estos sitios arqueológicos están entre la comunidad San Miguel de Purucuta y Guamarín. Un área importante que lo vamos a ver, ¿no? Si ustedes ya aprecian, ¿no? La presencia de cochas o lagunas, que probablemente son lagunas culturales en ese tema de la siembra y cosecha de agua. Porque observan esta pequeña microcuenca, ¿no? Que son afluentes al río Santa, que es la cuenca del río Santa, ¿no? Un poco de una buena cantidad de áreas verdes, donde las poblaciones actuales en ese continuismo cultural, digamos, todavía se dedican al tema del pastoreo. En este trabajo de prospección arqueológica, ¿no? Hemos identificado un promedio de aproximadamente 10 sitios arqueológicos y todos de carácter de grandes extensiones de terreno, ¿no? Ubicados, como repito, algunos asociados a áreas habitacionales, corrales, estructuras funerarias y también huancas en ese sentido del ceremonialismo andino. Los sitios arqueológicos le hemos identificado como Purucuta, Huancapampa, Apachetas, Ichiruntu, Runtupunta, Querampunta y Mereguaín. Numerados con SMP, que significa San Miguel de Purucuta, que es la comunidad, ¿no? Y HM como Guamarín, para entender un poco el tema también de afianzamiento de las comunidades en la actualidad. Un poco para entender los sitios arqueológicos registrados, ahí tenemos unas imágenes, el tiempo nos va a ganar para explicar cada uno de ellos, pero son fotos panorámicas del sitio arqueológico de Purucuta, ¿no? Y van a ver un patrón bien importante, que son estas colinas que sobresalen en la llanura por encima de los 4.000 metros. Estos espacios son los que van a ser ocupados por estas sociedades del Intermedio Tardío, ¿no? Todos, este es por ejemplo Huancapampa, una huanca bien interesante que tiene una alineación con uno de los nevados más importantes de la Cordillera Blanca, que está al fondo, que está al frente en todo caso, ¿no? La mampostería es bien ordinaria, son piedras canteadas, alineadas, no formando sillares como si se hacía en la época Recuay o Chavín, por ejemplo, y que se acomodan una tras otra formando estos muros, a veces de una sola cara, o a veces doble cara vista, que se conoce también en la mampostería, como vemos acá, ¿no? Lajas de piedras trabajadas formando estos muros cara vista, ¿ok? Bueno, otras imágenes del sitio de Huancapampa, ¿no? Bien, un sitio realmente de buenas dimensiones, ¿no? Que se usa mucho el tema de corrales, que obviamente en épocas del Intermedio Tardío no estaban ocupadas con el tema de ovinos, como ahora lo hacen las sociedades modernas, sino probablemente llenas de camélidos sudamericanos, principalmente llamas y alpacas. Estas son otras imágenes del sitio de Huancapampa, ¿no? Realmente es enorme el sitio arqueológico, no a nivel estructural, pero sí a nivel espacial, ¿no? Este es Canchapunta, por ejemplo, otro sitio arqueológico. Ahí pueden ver el plano, las dimensiones que ocupa este sitio arqueológico, ¿no? Ichiruntu, otro sitio que también está justamente ocupando estas pequeñas colinas que sobresalen dentro de la planicie de esta puna, ¿no? Y acá, bueno, encontramos inclusive chulpas, un tema típico de enterramiento que se ocurre desde la época Recuay y esto continúa hasta la época del Horizonte Tardío con la ocupación inca, ¿no? Estas formas de enterramiento que sobresalen al suelo, estos espacios, y que bueno, en la región de Ancash son muy conocidas, como por ejemplo las de Huilcahuaín o las de Concopampa durante el intermedio temprano con la ocupación Recuay, ¿no? Una cosa que nos llamó poderosamente la atención son la presencia justamente de estas huancas, que son estas piedras trabajadas, tabulares, y que de alguna manera tienen una orientación importante dentro de la ocupación y la distribución del espacio, y todas alineadas a los picos de los nevados que están al frente de la Cordillera Blanca, ¿no? Este es Querampunta, otro sitio arqueológico registrado dentro de las prospecciones arqueológicas registradas, ¿no? Todas tienen prácticamente el mismo tipo de patrón, ¿no? Un patrón circular asociadas directamente, digamos, al manejo, ¿no? De este recurso puna, que luego lo vamos a explicar, ¿qué están haciendo estas poblaciones asentadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar? No, miren este sitio, este es el que mediante la fotografía aérea con manejo de dron pudimos registrar. El tema de lluvia no nos permitió avanzar con los trabajos, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta en esta imagen, desde Querampunta, este sitio, ¿no?
Miren, acá hay la colina, y alrededor de la colina se están asentando estas distribuciones de estas formas arquitectónicas cuadrangulares, semicirculares, ¿no? Que son habitacionales, pero cerca o próxima a ellas se encuentran estas de de mayor extensión en cuanto a espacio geográfico, donde probablemente están asociadas directamente a corrales, a la crianza de camellos. Este es Pauracocha, un sitio también que nos llamó la atención, porque Pauracocha se encontró talleres líticos, es decir, la presencia de material que permitió inferir la fabricación de estas puntas líticas, ¿no? Que, bueno, este trabajo del material lítico se asocia desde la época del precerámico hasta la época intermedio tardío, ¿no? La presencia de este material. Y bueno, nos vamos a nuestro tema de esta tarde, ¿no? Entender esta dinámica sociocultural. En primera instancia, estos sitios arqueológicos registrados en esta región de la Cordillera Negra, que pertenecen a la provincia de Huaraz, ¿no? Como Purucuta, Huancapampa, Canchapunta, Ichirruntu, Runtupunta, Carampunta, Mereguaín y Pauracocha. Todos estos sitios están entre los 3.800 y los 4.200 aproximadamente metros sobre el nivel del mar, o sea, abarcando el piso ecológico Puna. Y si ustedes observan el nivel de hectareaje a partir de las poligonales que realizamos con el inventario topográfico, todos están entre 1 hectárea y otras que llegan inclusive hasta las 12 hectáreas y un poco más. Lo que te evidencia una gran presencia, ¿no? de evidencia cultural y de larga data, ¿no? Estamos hablando que son sociedades que están ocupando este espacio cultural de la Puna entre los 1100 hasta los 1470 aproximadamente, donde esta región es anexada al imperio del Tahuantinsuyo. Sociedades que en estos espacios territoriales indudablemente están asociadas al tema de la crianza de camélidos. Los camélidos sudamericanos en el área andina están asociadas en todas las culturas, y mucho más aquellas sociedades que están asentadas en la parte andina, como vemos en las imágenes de la cultura Recuay, como es esta imagen, por ejemplo, o también en la cultura Moche, cultura Chimú, y las demás culturas como Tiahuanaco, Chavín, también se encuentran mucho, ¿no? Los camélidos fueron de la economía muy importante que permitió el afianzamiento de la proteína, sobre todo el tema carne, para las sociedades andinas. Y bueno, hasta ahora las sociedades, ¿no? asentadas en la Cordillera Negra, se puede observar una mezcolanza de, bueno, ahora la mayoría se dedica a la crianza digamos, de ganado ovino, como vemos acá en esta puna, y también se está haciendo la reinserción de la presencia de camélidos, que nos refleja de cómo habría sido estas áreas geográficas durante la época del intermedio tardío, ¿no? Y es más, la presencia justamente de estas huancas y la presencia de estas illas, que son estas figurinas de barro asociadas como ofrendas que se encuentran en el Museo de Toma, y también desde la época Recuay, y por dato etnográfico, los ganaderos tienen estas sillas como por tema de la suerte, ¿no? Un tema de ceremonial. Hay que entender entonces la función y la importancia que tuvo los camélidos para las economías de estas poblaciones. Y como dato de continuismo cultural, las sociedades modernas tienen también el mismo patrón, fíjense ustedes en estas imágenes de estos corrales, ¿no? Que tuvieron estos asentamientos registrados en esta Cordillera Negra de la época del intermedio tardío. Un patrón muy parecido, formas muy parecidas, el tipo de arquitectura para formar estas estructuras tienen las mismas características, lo que te evidencia un continuismo cultural. Lo único que cambió, camélidos por ovinos. Y algo bien interesante, si observamos acá, es el tema de estos pequeños puquios o puquiales, y al fondo podemos observar acá, por ejemplo, la presencia de corrales, y donde las poblaciones también actualmente se dedican a la crianza de ovinos. Acá estos son corrales modernos, y estos son corrales prehispánicos. Y así vamos a encontrar una gran cantidad de evidencia cultural en toda la Cordillera Negra que pertenece a la región de Ancash. Y algo bien interesante, la presencia, repito nuevamente, de estos puquiales. Por eso que es muy importante el tema del agua, y las sociedades prehispánicas lo sabían muy bien. Entonces la diversidad de la complejidad de la arquitectura y con ella la población están anexadas también a las áreas productivas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo las sociedades modernas, por eso que cómo tienen sus habitaciones, ¿no? Son estas pequeñas casas circulares o semicirculares, tal igual como el patrón se registra también en las evidencias arqueológicas, ¿no? Y lo recubren en este caso con nicho. Algo muy importante que mencionar, digamos, en estas tipo de viviendas de los pastores,
es que en los sitios arqueológicos registrados no tienen mucha monumentalidad, y se refiere justamente porque están utilizando, aprovechando esta materia prima del lichu para generar espacios con mayor calor posible. ¿Para qué? Porque, repito, son sociedades que están asentadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí vemos nuevamente el tema del paisaje, ¿no? Donde están estas poblaciones asentadas, ¿no? Y el tipo de vivienda que estas tienen. ¿Qué podemos decir de ese trabajo que hemos venido reportando? Que el tiempo que nos ha dado es muy corto, lamentablemente. Lo primero, que la Cordillera Negra tiene 3 espacios geográficos bien definidos. El área Puna, la microcuenca y la cuenca del río Santa. El área de la Puna es importante porque este espacio geográfico permitió el surgimiento y la explotación del recurso camélido, sobre todo asociadas directamente al pastoralismo, es decir, la crianza de camélidos, y que esto sirve un rol importante, tal igual como lo hacen las sociedades modernas, que permiten el intercambio de productos o tienen acceso a los productos de climas cálidos mediante el intercambio, que probablemente así lo hacían desde la época prehispánica. Las microcuencas, ¿no? Que son estos pequeños espacios, ¿no? O ríos afluentes al río Santa o el Callejón de Huaylas, ¿no? Sirvieron de economías agropastoriles. Aún se dedican al tema de la ganadería, pero también ya al tema de productos que son microtérmicos, como por ejemplo el yuju y la papa, que son productos tubérculos que dan por encima entre los 3.500 a los 4.000 metros, y también leguminosas como el tarwi. Y como vemos en esta imagen, la cuenca del río Santa es un espacio íntegramente dedicado a la agricultura. Acá está la Cordillera Negra y acá está la Cordillera Blanca, este es el Callejón de Huaylas. Y ven que son espacios exclusivos, como lo hacen las poblaciones modernas, dedicadas a la agricultura, sobre todo de cultivos de productos cálidos como frutas, maíz, papa, leguminosas, entre otros. Y son estas poblaciones asentadas acá en el valle que empiezan una dinámica cultural de intercambio, primero con las que están asentadas en las cuencas y las partes altas que están, digamos, aprovechando el recurso camélido para tener sobre todo acceso a carne, que es el nivel de proteínas que necesitan las poblaciones, ¿no? Para este tema de mezcolanza en la alimentación. Entonces, las poblaciones del intermedio tardío, asentadas en la Cordillera Negra, ¿no? Van a aprovechar muy bien esos pisos ecológicos para hacer esta dinámica cultural, como acá vemos en esta imagen satelital, ¿no? La cuenca del río Santa, ¿no? Estos pequeños microcuencas, ¿no? Que donde el clima obviamente es muy diferente a las punas. Entonces, las punas exclusivamente para el tema del pastoreo, la microcuenca, pastoreo y unos productos de climas muy particulares, como el chocho, por ejemplo, que no da en cualquier tipo de clima ni en cualquier tipo de suelo, y el tema del Valle Grande o la cuenca del Río Santa para productos de climas cálidos. Entonces, la variedad y la complejidad de la monumentalidad de las áreas arqueológicas están dadas por un tema de la área productiva. Si observamos este espacio que está ahí con un círculo rojo, observamos que es un espacio íntegramente de color verde que no pasa en otros espacios que vemos acá en la Cordillera Negra. Y justamente en este espacio, ¿no? En esta microcuenca, hemos registrado más de 10 sitios arqueológicos y muchos, y como 4 o 5 sitios arqueológicos por encima de las 10 hectáreas de ocupación, lo que te indica una gran ocupación y una buena cantidad de población que están asentadas en estos espacios. Entonces, las zonas de producción son las que definen finalmente el patrón de asentamiento de estas sociedades. Y para tener acceso a otros productos, hacen los intercambios interzonales, como por ejemplo Puna, Intercuenca, Microcuenca y el Valle, o también interzonal, porque recuerden que estas sociedades también tienen acceso con las sociedades costeñas para el manejo de la carne y la fibra de camélido, que en la parte costa de Ancash están los mochicas, por ejemplo. En esta época, y en la época de intermedio tardío, están los chimús, previamente la cultura Casmo. El afianzamiento en el piso ecológico Puna en esta región les permitió dominar y controlar estas áreas como centros de pastoreo y los pisos bajos para el aprovisionamiento de productos de clima cálido. Entonces, teniendo en cuenta el patrón de asentamiento de las sociedades del intermedio tardío, permite inferir una organización igualitaria, ¿no? A juzgar por el tamaño y las características de las formas arquitectónicas y el tipo de mampostería, y que éstas adquieren mayor complejidad en las zonas de la producción agrícola y ganadera les fueron más favorables. Es decir, donde la parte productiva era más favorable, los asentamientos son de mayor dimensión. Eso es lo que quería compartirlos esta tarde. Espero que el tiempo haya sido oportuno y no quiero terminar mi exposición sin agradecer a mis estudiantes de arqueología, ¿no? Que formamos este equipo, ¿no? De investigación y que vamos a continuar por 2 o 3 años más
prospectando el área. Este año hemos prospectado el área de la provincia de Huaraz. Este año 2023 estamos planificando prospectar la provincia de Carhuaz y el próximo año la provincia de Yungay. Con eso hemos abarcado, o estaremos abarcando toda la Cordillera Negra que abarca este espacio geográfico. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por su ponencia, Ida. Bien, quiero comunicar que el siguiente ponente, Beder Bocanegra Vilcamango, por problemas técnicos, no se ha podido presentar en esta ocasión. Así es que vamos a tener que seguir con la siguiente ponente. Teresa Ramos Quispe, y es magíster, licenciada en Literatura y Lingüística por la Universidad San Agustín de Arequipa, licenciada en Educación Secundaria por la Universidad Católica de Santa María, magíster en Lingüística Aplicada por la Universidad Nacional de San Agustín, también magíster en Lexicografía Hispánica por la Real Academia Española y la Universidad de León de España, colaboradora en la Sociedad Peruana de Estudios Léxicos, colaboradora de DiPerú, colaboradora de la Academia Peruana de la Lengua, asesora de tesis y correctora de estilo profesional. Bien, entonces ya hemos visto, ahora le escuchamos, magistra Teresa Ramos. Bien, ¿me pueden escuchar? Sí. Hola. Sí, perfecto. Bien. Bien, en primer lugar, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación y la oportunidad, ¿no?, de crear un espacio para poder compartir nuestros avances en investigación o los trabajos que ya hayan culminado. No solamente la información que se va a compartir y que ha compartido también el profesor que me ha antecedido, que ha estado bastante interesante porque es un trabajo que va a tomar bastante tiempo. El día de hoy yo voy a compartir un trabajo que se ha realizado con respecto justamente a lo que apuntamos, ¿no? Las personas o los investigadores que hacemos trabajos, querer publicarlos, porque toda investigación tiene que ser conocida por diferentes áreas. En esta oportunidad se ha hecho una investigación, se ha hecho un análisis de una de las partes que tienen los artículos de investigación, me refiero a los resúmenes. Entonces, por eso el título, ¿no?, de este trabajo es Análisis de los resúmenes de artículos de investigación de dos áreas científicas. Es un estudio multidisciplinar. Querer comunicar los resultados de una investigación que haya demorado 6 meses, 1 año, o como mi colega indicó, 3, 4, 5 años, es muy importante para cualquier investigador. Es vital para el campo científico. Por eso, el resumen, que es una de las partes del artículo científico, cumple una función importante dentro de la difusión, ¿no?, de esta información, ya que es la carta de presentación de este trabajo. Por ello, conocer a fondo la forma que tiene esta, cómo se organiza, permite a los investigadores y a los nuevos el perfeccionamiento de la redacción, logrando así un alto impacto en su formación profesional y académica. El artículo de investigación es un género dinámico, ¿no?, que no siempre responde a una estructura fija, ni a un orden retórico establecido. Y justamente este trabajo lo va a probar. Sus características suelen variar en el tiempo, en organización, ¿no? Y esta además está determinada muchas veces por culturas académicas y científicas. En la actualidad, la producción y la circulación de material científico es amplia, ¿no? Existen muchas bases de datos y podemos acceder en mucho de ellos de manera gratuita. Por ende, debemos estar al corriente de estos nuevos cambios producidos, aunque muchas veces se complican, como ya lo indiqué, por esta gran cantidad de información.
Esta situación conduce a la búsqueda, obviamente, de encontrar mecanismos que nos ayuden a acceder rápidamente al contenido de los artículos de investigación. No leer todo el artículo porque nos demoraríamos demasiado tiempo. Así que nosotros, los que rastreamos información, los que vamos en búsqueda de esta, tenemos que tener mecanismos. Y es ahí donde surge pues el resumen como una parte integrante del artículo de investigación que presenta de manera condensada y precisa los contenidos que tiene la investigación. Si bien autores, ¿no?, como 10, que resaltan que la redacción de este apartado, los autores suelen incluir información diversa sobre su trabajo, sin seguir muchas veces un orden establecido, dando prioridad a determinados segmentos y dejando de lado otros, lo que también podría traer como resultados que se le reste una potencia argumentativa y validez, dado que no permitiría no tener un panorama completo de la investigación. La estructura que tienen los resúmenes debe reflejar necesariamente las partes que tiene el artículo de investigación. Esto es, ¿no? Estamos hablando de la introducción, del método, los resultados, la discusión y las conclusiones. Esta relación se debe a que el resumen es el primer apartado con el que el lector entra en contacto. Así, el estudio de cómo configura el discurso académico en este apartado debe ayudar, ¿no?, a conocer en primer lugar la información que tienen los artículos de investigación, sin tener la necesidad de leer todo su contenido. Y en segundo lugar, las convenciones existentes para la redacción de los resúmenes que se han establecido en los distintos ámbitos disciplinares. En este trabajo, lo que se ha analizado son los movimientos retóricos. Algunos los conocen también como movidas, o movidas retóricas, ¿no? Y hay que definir qué cosa es. Es una expresión, ¿no?, de un propósito comunicativo en el cual cada uno de los fragmentos textuales en los que se está subdivididas las secciones de un género discursivo comparten un mismo contenido semántico y una misma comunicación, una misma función comunicativa. Este trabajo ha seguido sobre todo un esquema de análisis que lo ha dado S. Wells, ¿no?, pero que también ha sido también de gran ayuda la propuesta metadiscursiva de Hyland. Por ende, este trabajo, ¿no?, la presencia de los trabajos sobre análisis interdisciplinarios de este apartado, que son los resúmenes en los artículos de investigación, no son diversos. No obstante, se han encontrado trabajos que, por un lado, se centren en analizar características como, por ejemplo, retóricas discursivas de apartados de revistas científicas peruanas. Por otro lado, comparten pues los resúmenes para hallar diferencias y puntos en común que expliquen su regularidad y organización. Por ello, existen vacíos, ¿no? Tales vacíos motivaron justamente al querer emprender este trabajo o este estudio. El objetivo de este trabajo, entonces, ha sido describir cómo está organizado retóricamente los resúmenes en los casos de los artículos de investigación. Se han tomado 6 revistas científicas peruanas adscritas a 2 áreas, ¿no?, a las ciencias médicas en comparación con las ciencias sociales. Y los hallazgos han permitido caracterizar justamente las áreas disciplinarias de los artículos publicados en Perú, ¿no?, como también saber cuál es la retórica que se utilizan en cada una de las disciplinas que se han elegido dentro de las ciencias sociales o las biomédicas. Como ya lo indiqué, el corpus, ¿no?, que se ha tomado ha sido 270 resúmenes de artículos de investigación originales, extraídos de 6 revistas peruanas de 2 áreas disciplinares que ya lo indiqué. En el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, se ha tomado 120 resúmenes. Y como ya lo sabemos, y los que estamos en esta mesa, ¿no?, tenemos la estrategia que utilizamos, la forma que utilizamos es la tradicional.
diferente a la que se usa en biomédicas, ¿no? Que es tipo estructurado. Significa esto, a diferencia del narrativo, que es el tipo tradicional, en el estructurado ellos utilizan pues subtítulos. Bien, las revistas seleccionadas pertenecen, en el caso de ciencias sociales, a la lingüística, a la comunicación y a la psicología. Mientras que para las ciencias biomédicas se seleccionaron 2 revistas de medicina humana y una de medicina veterinaria. Estas fueron seleccionadas por ser publicaciones más representativas en sus áreas en nuestro país, ¿no? Y además por estar indizadas en bases de datos importantes. Me refiero a Scopus y a Cielo. En el análisis, ¿no? Para este análisis de las unidades de estudio, se siguió justamente el modelo que había mencionado, me refiero al de Wells Effect, que son movimiento y paso, con el fin de poder analizar y clasificar los movimientos retóricos presentes en los resúmenes de los artículos de investigación. A diferencia de otros modelos que existen, como por ejemplo los de Weisberg, ¿no? Dos Santos, Highlands, que plantean una estructura basada en 5 movidas debidamente etiquetadas. El caso de este trabajo, ¿no? Se caracteriza por proponer también 5 modelos asociados, pero asociados a preguntas implícitas, ¿no? Que deben ser respondidas por los investigadores en el momento de redactar cada uno de los apartados del resumen, lo cual obviamente le brinda una ventaja didáctica frente a otros modelos. Se ha seguido entonces el modelo y se ha analizado 5 movimientos o 5 movidas retóricas. La primera, ¿no? Que es el antecedente, la introducción o la situación, que debe responder a la pregunta ¿qué sabemos sobre el tema? En el movimiento 2, presentar la investigación, el propósito, o respondernos a la pregunta ¿de qué trata el estudio? En el tercer movimiento, los materiales, los procedimientos, los sujetos, ¿no? Los métodos, y respondernos a la pregunta ¿cómo fue hecho? En el cuarto movimiento es los resultados o los hallazgos de la investigación. ¿Qué fue descubierto? Y en el último movimiento, el quinto, ¿no? La discusión, las conclusiones, las implicaciones, ¿no? O las aplicaciones. O sea, ¿qué significan lo que he hallado? ¿Qué significan los hallazgos? Bueno, como también mi colega indicó, el tiempo es corto, así que vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles. Los resultados que han dado esta investigación han sido, bueno, bastante interesantes y también ya han habido algunos estudios, no en el Perú, pero han habido otros estudios en otros lugares y se ha podido corroborar con lo que hemos podido encontrar. Entonces, los resultados muestran que los movimientos, el movimiento 2, me refiero a presentar la investigación, ¿no? O sea, respondernos la pregunta de qué trata. El movimiento 3 y el movimiento 4 son de presencia obligatoria en las revistas de las 3 disciplinas del área de ciencias sociales. O sea, de las 5, lo que más se ha encontrado es el movimiento 3, 4 y 5. Mientras, obviamente que el movimiento 1, o sea, respondernos a la pregunta ¿qué sabemos acerca del tema? O el movimiento 5, ¿qué significan los hallazgos? Tienen una presencia menor, ¿no? Menor. No es que no sean significativas, pero lo que se ha encontrado es que su presencia es menor. Y como lo dije hace un momento, eso se debe también a la cultura, ¿no? Académica, incluso a la estructura muchas veces que nos envía o que muestra la revista. En el caso de las ciencias biomédicas, los movimientos que se han encontrado son el 2, el 3, el 4 y el 5, de manera obligatoria, dejando obviamente no tener una menos presencia en el movimiento 1. Esto en el caso de revistas de medicina humana, ¿no? Y de medicina veterinaria. Estos resultados obviamente indican que existe una tendencia, ¿no? A resaltar elementos estructurales de la investigación,
descartando el aspecto contextual y explicativo del fenómeno pertinente al movimiento. Esto obviamente me refiero a ciencias biomédicas. Ahora, con respecto a la organización retórica de los resúmenes estudiados, se puede observar también una variabilidad, ¿no? Una alta variabilidad. En los resúmenes analizados de revistas de ciencias sociales, ha predominado la estructura del tercer movimiento, pero en un orden diferente. Estos resultados obviamente evidencian que en ellas el propósito de las personas que escriben, de los investigadores, de los autores, no solo es contextualizar lo que se ha investigado, ¿no? El fenómeno, sino reiterar, ¿no? Determinada información con el fin de proporcionar un mayor impacto en el discurso del lector. Ahora, en el caso de las ciencias biomédicas, hay una variabilidad baja, ¿no? O sea, presenta una variabilidad baja, lo cual evidencia una estructura mucho más rígida que se acerca a la estructura del artículo de investigación. Aquí sí ha habido una diferencia. Los actores que explican estos fenómenos son variados, aunque resalta el hecho de que los editores de las revistas, al informar a los autores de los lineamientos para las publicaciones, no exponen las pautas para la redacción de este apartado. Omisión, ¿no? Que podría autorizar a los autores para estructurar un resumen según el criterio de cada uno. En lo que respecta al número de movimientos presentes en los resúmenes que les comenté, se ha detectado que solo 7 de 150 resúmenes de las revistas de ciencias biomédicas ocurren 5 movimientos. O sea, según el esquema que nosotros hemos considerado, ¿no? Están las 5 movidas. Mientras, ¿no? Que en las revistas de ciencias sociales se han encontrado 15, ¿no? De los 120 resúmenes que presentan los 5 movimientos. Entonces existe una mayor variabilidad, ¿no? En el caso de las ciencias sociales. Ahora bien, pues la presencia de 4 movimientos es mayor en las revistas de ciencias médicas, con un 80%, mientras que en las segundas, los resúmenes con 3 o 4 movimientos comparten el mismo porcentaje. Tales resultados muestran que la poca frecuencia de determinados movimientos, me refiero al caso del movimiento 1, el movimiento 5, para el caso de las revistas de ciencias sociales, ¿no? El movimiento 1, para el caso de las otras, no afecta el carácter informativo que tiene el resumen. Aunque es importante destacar que el hecho de que las revistas de ciencias sociales presenten una mayor variabilidad en el orden y la cantidad también de movimientos que podemos encontrar en ellos. Les puede generar desventajas informativas frente a los resúmenes de las revistas del área de ciencias biomédicas, lo que a la larga puede crear confusión, desinterés en el lector, quien no podrá hallar los datos necesarios para leer un artículo completo. Entonces, creo que esta información o este resultado es importante, ¿no? Porque como lo indiqué al inicio, lo que nosotros buscamos como lectores, como personas que buscamos antecedentes muchas veces para hacer nuestros trabajos de investigación, ¿no? Necesitamos tener una lectura mucho más rápida y un resumen tendría, ¿no? Que darnos esta información. Bueno, para finalizar, ¿no? Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones pedagógicas
Buenas tardes. Al parecer ha habido un problema de conectividad con la docente. Si por favor hubiese alguna pregunta, la pueden colocar en el chat. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada eh, esta mesa, esta ponencia de esta tarde. Agradecerles a todos por su asistencia, en especial a los ponentes invitados. Bien, quiero Al agradecer a profesor. todos, pero tengo una pregunta, creo, Sí, Diana. adelante, profesora, adelante. Sí, discúlpenme que me ha botado el sistema porque en Arequipa hemos estado con cortes de luz todo el día en diferentes zonas. Les pido disculpas, ya estaba finalizando mi intervención. Bien, pero me gustaría responder a la pregunta que nos hace María Lucía. Me pregunta si debería haber homogeneidad en los movimientos en los resúmenes. Pues como lectora, por lo menos en ciencias sociales, nos ayudaría muchísimo, ¿bien? Para poder buscar más rápido la información. Se ha encontrado, María Lucía, una revista lingüística que solo tiene un movimiento, uno, y dejando de lado, por ejemplo, las conclusiones, los objetivos, ¿no? Por ponerle un ejemplo. Entonces llama mucho la atención, ¿no? Que en ciencias sociales exista tanta heterogeneidad, ¿no? Puedo yo de repente postular a una revista y me piden que envíe mi resumen, pero yo que sé, que manejo, sé que tiene que haber 5 movimientos, cinco elementos que deben considerarse para armar el resumen. Pero si esta revista me pide solo una, entonces como escritora también digo, tengo que reestructurar todo el resumen, ¿no? Y enviar lo que me pide la revista, y también como lectora cuando yo quiera revisar este artículo, pero primero ir al resumen, también me trae problemas. Entonces sí, debería existir desde los dos puntos de vista, como investigadora y como lectora, ¿no? Que exista por lo menos unos de las 5 movidas, no sé, 3, 4 que deberían ayudarnos a revisar mejor la información. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que ya no hay más preguntas. Uno de los principios de la comunicación científica y efectiva también es adaptarnos a la audiencia, ¿no? Si es que las investigaciones en temas sociales, es efectivo que haya esas partes de resumen. Claro, debería de considerarse, pero ¿usted no cree que las revistas también tienen una audiencia a la cual atender, ¿no? Me parece que también ha revisado solo en revistas nacionales, ¿no? Entonces, por ahí podría ser también que ese desfase que todavía se está generándose en este medio, ¿no? Sí, el trabajo de investigación ha apuntado a contexto peruano, es verdad, pero en los antecedentes también de la investigación, ha habido antecedentes, también se han tomado resultados, ¿no? de casos en otros países. Y también le aseguro, colega, que también hay esta situación similar, cosa que no se da, ¿no? Y usted me tiene razón, claro que sí.
una persona de biomédicas piensa, analiza y da resultados, busca los resultados de manera diferente. Los de ciencias sociales somos más narrativos, pero podríamos también nosotros mejorar, ¿no? Tanto como los que redactamos los artículos, como también los que buscamos información. Muchas gracias. Me parece no hay más preguntas. Creo que no, pero mi correo es para los que quieran compartir información, tramosq, no me sale María Lucía el arroba, pero es unso.edu.p, ¿no? Y muy amable por escuchar, por compartir, a todos ustedes. Gracias. Muy agradecido. Buenas tardes. Gracias a todos por su participación, en especial al profesor Hilder Cruz y a la docente Teresa Ramos. Muchas gracias también a todos ustedes por su presencia. Gracias. Hasta la Los próxima. esperamos el día de Gracias. mañana. Que tengan buena tarde. Gracias, Silvia. Buenas Gracias, tardes. Diana.